esta transmisión con un profesional excepcional, Luis Mariano Bartolí, pero antes quiero reforzar que la Red Preventiva Chile tiene como propósito construir junto a las comunidades y sus familias entornos de confianza donde niños, niñas y adolescentes fortalezcan sus vínculos para un futuro sostenible. Es muy importante que todos quienes nos vean hoy día entendamos algunos principios fundamentales en la prevención. Desde Red Preventiva creemos en la familia como núcleo fundamental de cuidado, en la libertad y el desarrollo de los jóvenes. Buscamos fomentar entornos protectores, construir alianzas para fomentar la colaboración y el trabajo comunitario, así como trabajar en base a evidencia. Proponemos, respetamos, no obligamos. Y buscamos impactar la política pública, fomentando la cultura cívica. Los invitamos a todos que nos están viendo, que se hagan parte de la Red Preventiva Chile. Nos sigan en su canal en Instagram, pueden ver en YouTube, donde estamos empezando a subir mucho contenido. En este minuto en Chile son las 7:19:09 horas, pero a muchísimos kilómetros son las 1:09 del día jueves 16 de abril. Y es justamente desde España donde el profesor Luis Mariano Bartolí nos acompaña. Mariano es profesor universitario e investigador con más de 15 años de experiencia en la Facultad de Comunicaciones, Educación y Humanidades de la Universidad Abad Oliva, CEU de España. Hoy es profesor visitante de la Universidad San Sebastián. Mariano tiene un doctorado en filosofía y ha desarrollado una trayectoria académica en Europa, donde actualmente también ha ejercido roles de formación y dirección académica. Su trabajo se ha centrado en una pregunta clave: ¿qué significa realmente educar hoy? Desde ahí ha profundizado en el sentido del acto educativo, la formación moral de los estudiantes y la educación como un proceso de desarrollo integral de la persona. Tiene una mirada cercana a la realidad chilena, ya que impartió clases en universidades en Chile como la Universidad Gabriela Mistral, Los Andes o Universidad San Sebastián. El 2022 fue reconocido por la Universidad Gabriela Mistral con la medalla 40 años UGM, en honor a su destacada trayectoria académica. Además, se casó con una española y tiene una hija chilena, y hace poquito emigró a España siguiendo al amor de la vida, que es lo importante en esta vida, ¿no? Así que, Mariano, estamos muy contentos de tenerte acá. Es un honor para nosotros la Red Preventiva y muy agradecidos siempre de Universidad San Sebastián, que nos ayuda a iluminar el futuro con estas ponencias y estos profesionales de primera línea con la cual podemos llegar a ustedes a sus casas. Muchas gracias. Mariano. Muy buenas tardes, Sebastián. Qué alegría. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por la presentación. No sabía que había hecho yo tantas cosas. Así que la verdad que el honor es para mí poder colaborar con esta actividad tan fructífera que tienen. Así que mis felicitaciones. Y empezamos, si te parece, ¿sí? Me parece. Pongamos entonces la presentación. Adelante, ahí los que están en los controles ayudan a Mariano o lo subes tú. Ahí Muy sí. bien, ahí está. Muy bien. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Vamos a hablar, a reflexionar sobre esta prevención que comienza con la educación. Un autor francés, Fabrice Hadjadj, que es un filósofo de gran prestigio actual, sobre todo por sus reflexiones sobre el hombre y sobre la familia, tiene un libro que se llama La suerte de haber nacido en nuestro tiempo. Y cuando uno se da cuenta de lo difícil que es educar, de lo arduo que se ha convertido esta acción educativa en la que uno no quiere que sus hijos caigan en distintas adicciones o consumos desordenados, tiende a tener la tentación de pensar que en realidad todo tiempo pasado fue mejor. Sin embargo, es un error pensar de ese modo. Creo también, como Fabrice, como este autor francés, que es una suerte haber nacido en nuestro tiempo, porque cada tiempo tiene diversas circunstancias que nos permiten
la posibilidad de sacar lo mejor de nosotros mismos. Creo que el nuestro es un tiempo que nos ofrece diariamente, cada día, la posibilidad de tener oportunidades de mostrar hasta qué punto somos capaces de entregar nuestra vida por amor y realizarnos plenamente, que en el fondo es aquello para lo que existimos. Por eso, que aún con todas las dificultades que tenemos, es necesario mantener la alegría y el ánimo en nuestra labor educativa porque vale la pena. Cuando nos asomamos a la realidad, hay que confesar, tenemos que confesar que tendemos a culpar a la sociedad de las cosas que muchas veces nosotros mismos no somos capaces de asumir. Hablamos de lo mal que está la sociedad, hablamos de lo mal que está la cultura, pero en el fondo la cultura y la sociedad somos nosotros. Somos nosotros, nuestros conocimientos, nuestros deseos han ido configurando una cultura, una sociedad. No nos viene del todo desde fuera. Y por eso, para decirlo de modo más claro, de modo más sencillo, para entrar ya en materia, el celular se lo hemos dado nosotros a nuestros hijos. No sé si en la presentación, creo que la presentación no, ahí está. El celular se los hemos dado nosotros a nuestros hijos. Lo que ocurre es que a nosotros nos correspondía capacitarlos para que él sea dueño del celular y no el celular dueño de nuestro hijo. Y la verdad es que no siempre hemos sabido hacerlo. No siempre hemos sabido hacerlo. Y quien dice celular dice cualquiera de los bienes que nuestros hijos puedan desear. Y vaya que desean nuestros hijos, vaya que desean nuestros hijos. Y precisamente esta es la gran clave que está detrás de todas las adicciones. La cuestión más profunda que subyace a cualquiera de esas adicciones y que nos permite entender más profundamente este fenómeno. El deseo del corazón humano. El deseo del corazón humano. Porque no lo olviden. Por favor, no pueden olvidar esto. Nuestros hijos están bien hechos. El corazón de nuestros hijos está bien hecho. Nuestros hijos están perfectamente diseñados. ¿Diseñados para qué? Pues para desear. Están hechos para desear. Y uno dice, ¿pero para desear qué? Para desear ser felices plenamente. Tienen un deseo profundo e infinito de felicidad. Son puro deseo. Los animales no tienen ese deseo de plenitud. Solo desean sobrevivir. Solo desean mantenerse en el ser. Por eso, los animales no tienen adicciones. Los animales no son adictos. La vaca no es adicta a la hierba. Su instinto le reclama eso y descansa en lo que hace. Pero nuestros hijos, mi hijo, mi hija, desde que nace, tiene un profundo deseo de bien y de felicidad. Pero ojo, no de cualquier bien, no de cualquier bien particular, sino de un bien pleno, infinito, que le colme total y completamente su deseo. No sabe muy bien de qué se trata, no sabe ni siquiera dónde está, ni con quién está, pero desea llenar el vacío que hay en su corazón. No desea solo sobrevivir, sino que lo que quiere, lo que anhela, aún sin saberlo, es vivir bien, vivir más humanamente. Lo digo más simple, lo voy a decir más sencillo. El corazón de nuestro hijo está hecho para amar. Está diseñado para amar un bien que pueda colmar ese deseo infinito y que se haga, que le permita hacerse a él mismo bueno. Miren, la felicidad no tiene que ver tanto con sensaciones, con experiencias, con momentos pasajeros de alegría. Eso lo solemos decir mucho, ¿no? Que la felicidad consiste en ciertos momentos de alegría. Pues no, la felicidad tampoco consiste en el éxito económico, mucho menos en el placer. No es eso lo que nos mueve más profundamente en nuestra vida, sino que lo que nos mueve es desplegar toda nuestra humanidad.
poder vivir del modo más humano posible. Vivir del modo más humano posible. Tener éxito, sí, por tanto, por supuesto, pero de un modo humano, sin hacer trampas, claro. Disfrutar de muchos placeres, desde luego, pero placeres que me hacen mejor personas, no placeres que me envilecen y me reducen a lo animal. Tener dinero, por supuesto, pero para una vida con un cierto bienestar y sobre todo para ponerlo a disposición de otros por la generosidad. En síntesis, aquello que desea nuestro hijo y nosotros deseamos para él es que sea bueno. Más que sea feliz, que por supuesto, lo que deseamos es que sea bueno. En términos sencillos, coloquiales, que sea buena persona. ¿Cuál es el problema de este deseo infinito? Pues ustedes ya lo intuyen, ya lo están intuyendo, que ese deseo de plenitud total puede ser empobrecido, puede ser recortado, puede ser tergiversado. ¿Y cuándo? Cuando deseamos, como si fuese la felicidad, bienes que no lo son. Cuando deseamos, como si fuera la felicidad, bienes que no son la felicidad. Puedo desear mucho más el vino que el ser más humano, como le pasa a estos personajes del cuadro de Velázquez. Y me hago dependiente del vino. Puedo desear más el placer que ser más humano. Y me acerco a la lujuria y me puedo incluso hacer adicto a la pornografía. Por eso las adicciones solo aparecen en un sujeto que tiene un deseo infinito en su corazón, pero confunde, falla, se equivoca en lo que desea y en cómo lo desea. Y nuestra sociedad contemporánea, y ustedes lo saben mejor que yo, pero en nuestra sociedad actual es especialista nuestra sociedad en hacernos creer que la felicidad está donde no está. Y si no, vean cualquier publicidad en la tele, en las pancartas, en los buses, cualquier publicidad nos está permanentemente mostrando que la felicidad está en bienes que en realidad no lo están. Y entonces nuestros jóvenes, movidos por falsos bienes, nuestros jóvenes, en lugar de abrirse a la plenitud humana, a buscar aquello que realmente anhela el corazón, en lugar de ser más plenamente humanos, hacen que su deseo quede fijado en objetos o estímulos que le prometen una gratificación rápida, instantánea, pero que no responden a la profundidad de lo que ellos son, pero que no responden a aquello que anhela verdaderamente su corazón y aquello que anhelamos nosotros. Por eso, los padres, esto es muy importante, los padres, precisamente, son aquellos que están llamados a educar el deseo del corazón de sus hijos. ¿Qué significa eso? Significa que son ellos los que tienen el deber y la responsabilidad y el derecho, por si acaso, de elevarles la mirada, de hacerles mirar más arriba de los bienes que les rodean, de mostrarles dónde está verdaderamente la felicidad, de recordarles que en cada uno de los bienes, en la botella de ron, en el cigarrillo, en el fútbol, en la tele, en la serie de Netflix, hay un cartel que dice más allá. La felicidad está más allá, como aquello de Buzz Lightyear, el infinito y más allá. Eso es lo que desea el corazón del joven. Eso es lo que desea el corazón de nuestros hijos. Y por eso nosotros tenemos que ser capaces de mostrarles dónde está el verdadero bien. Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer la publicidad, lo van a hacer las redes sociales, lo va a hacer Internet, lo van a hacer las series, lo van a hacer los amigos. Por eso tenemos que adelantarnos con tranquilidad, con calma, pero adelantarnos, sin miedo a fracasar, pero adelantarnos, a mostrarles lo que de verdad importa en esta vida. Y en esta educación del deseo es necesario tener claro un principio muy, muy, muy importante, un principio fundamental que nos orienta y que nos puede ayudar. Y es que normalmente pensamos que el deseo se reduce al deseo posesivo o al deseo de posesión
O sea, desear bienes para mí. Deseo un celular, deseo vacaciones, deseo un mejor sueldo, deseo un trabajo, deseo aprobar un ramo, deseo salir con mis amigos, deseo cosas, ¿no? Deseo para mí. Y eso está muy bien, está muy bien. Está muy bien que unos seres imperfectos como nosotros deseemos bienes que puedan perfeccionarnos. Eso está muy bien, porque el problema no es el deseo, sino que, como hemos dicho, el problema está que el deseo pueda deformarse. No hay ningún problema en desear un celular, no hay ningún problema en desear tomarse una copa de cerveza, conectarse a unas pantallas, porque son eso, bienes que nos causan gozo. ¿Dónde está el problema? El problema aparece cuando el deseo se separa de la verdad de la persona. Cuando el deseo se separa de la verdad de lo que somos y se reduce a la búsqueda de una satisfacción del propio yo, del propio ego. Se lo busca esperando que nos sacie completamente, como si fuera la felicidad. Y por supuesto que no lo hace, porque ni una cerveza, ni un cigarrillo, ni una pantalla, ni un partido de fútbol me da lo que espero, me dejarán vacío, no puede saciarme completamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que vuelvo a consumir y progresivamente eso me va llevando a la dependencia. Cuando ese deseo vehemente de ese bien en el que espero que colme mi deseo de infinito no me sacia, busco más y me voy haciendo dependiente. Y cuando pasa eso, atención con esto, porque cuando pasa eso, ya no se trata que deseo tener ciertos bienes, sino que esos bienes me tienen a mí. Ya no se trata de que soy dueño de mi deseo, sino que el deseo es el que me posee a mí. Y ya saben, seguramente se acuerdan, cómo le llamaban en Grecia a aquellos que no se tenían a sí mismos, sino que eran tenidos por otros. Aquellos que no eran dueños de sí mismos, sino que tenían un dueño. Se llamaban esclavos. Y la adicción es una forma de esclavitud tremenda. La dependencia es una forma de esclavitud que debemos evitar. En este sentido, el modo de ayudar a nuestros hijos a que sean libres, a que sean verdaderamente dueños de sí mismos, obviamente es limitando el deseo. Obviamente es limitando el deseo, incluso prohibiendo ciertos bienes que convienen que no deseen o conviene que no deseen en demasía. Hay que limitar, hay que restringir el deseo. Una muy simple ayuda, conocida por todos seguramente, pero es precisamente moderar, prohibir el deseo de comidas y de sueño. Regular las comidas de nuestros hijos y los sueños, que no coman a toda hora y duerman pocas horas, que duerman lo que tengan que dormir. Dos cosas muy fundamentales, si quieren hablamos después sobre ellas, sobre las que no se puede transar y hay que educar. Ahora bien, no se puede limitar nuestra educación del deseo a la pura prohibición. Porque aunque es necesario prohibir, regular, recortar, no es suficiente, no es suficiente. Y no lo es precisamente por este principio fundamental que les decía que hay que tener en cuenta. Y es lo siguiente, es que nuestro deseo de bienes no solo es un deseo posesivo, no solo es el deseo de poseer bienes para mí, no solo deseamos poseer bienes que no tenemos, sino que sobre todo y más propiamente deseamos comunicar los bienes que tenemos. Deseamos comunicar los bienes que tenemos poseídos en la medida de lo posible. Esto es muy importante. Esto es muy, muy, muy importante. Porque nuestro modo de ser, el modo de ser que tenemos, de ser personas, exige nuestra donación. Estamos hechos para amar, como decíamos antes. Estamos hechos para amar, por lo que el deseo que es más propio de lo humano, el deseo que es más propio de la vida humana, no es el de desear cosas para uno mismo, sino que es el desear cosas que uno tiene y comunicárselas a otro.
Solo les pongo un ejemplo, pero si han deseado escuchar esta charla, es porque buscaban un conocimiento que no tenían. Pero una vez tenido, lo humano es comunicárselo a los hijos. Es con eso hacerle bien a los hijos. No es mirarse al espejo para ver cuánto sé acerca de educación. Es para darlos, pero si nos pasa hasta cuando vemos una película o escuchamos un chiste. Escuchamos un chiste muy bueno y lo que nos sale del corazón es contarlo, porque lo humano es comunicar los bienes que tenemos poseídos. Y en este sentido, la educación del deseo, la educación del deseo, la educación del deseo del corazón de nuestros hijos, sobre todo ha de consistir en educar para la generosidad, no tanto en educar para la prohibición, sino que educar para que él sea capaz de darse, educar para que nuestros hijos sean capaces de darse y dar lo que tienen. Claro, claro que está bien tener una casa, claro que está muy bien tener una casa, pero si esa casa no la tengo para invitar a los amigos que amo, entonces la verdad es que soy más pobre de lo que creo. Soy más pobre de lo que creo, porque la riqueza humana no va en la línea solo de la posesión de bienes materiales, sino en la posibilidad de causar bien a otros, en la riqueza interior. Tenemos que conseguir mover a nuestros hijos a que piensen en los otros, a que piensen en los demás, más que en sí mismos y en su propio placer. Y entonces aquí ya sé la pregunta que late en sus corazones. ¿Y esto cómo? ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Esto cómo lo conseguimos? Y aquí podría dar varios tips para orientarlos, pero la verdad que me cuestan mucho los tips. Me cuestan mucho porque los tips solo tienen sentido a la luz de algo anterior. Entonces voy a decir lo anterior, lo que fundamenta esos tips y después en la conversación, si quieren, vemos esos tips más concretos. Pero lo esencial es que la educación del deseo consiste en comunicar un sentido de la vida, en dar razones por las que vivir a nuestros hijos, dar razones profundas por las que vivir que les permita orientar las decisiones que van tomando. La educación no va tanto de hacer tal cosa u otra, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer aquello otro, no va tanto de esto, sino que la educación va de comunicar aquello por lo cual los padres viven, aquello por lo cual los padres viven, aquello que los padres tienen en el corazón como su propio y más grande anhelo. Y esa comunicación no es sobre todo a base de palabras. Nosotros hablamos mucho, nos gusta decir muchas cosas, pero no es a base de palabras, sino sobre todo de testimonio. Sobre todo de testimonio. Se trata de testimoniar un sentido. Se trata de testimoniar que hay un bien posible de ser amado. Una verdad de ser conocida y amada. De una belleza que da sentido a la vida. Todo lo cual, esa verdad, ese bien, esa belleza, nos hace ser más y mejores personas. Por eso, ¿realmente te crees que hay una verdad, que hay un bien, que hay una belleza que da sentido a la vida? Y pese a que has perdido el trabajo, pese a que tu hijo está todo el tiempo en el móvil, pese a que tu esposo ya no es el que era, porque te das mira para el costado y ves una panza tremenda y un tipo mirando el fútbol, pese a que te han sacado una multa, pese a que se te ha caído un diente, pese a que la vida te pesa, ¿eres capaz de reconocer que todavía vale sentido vivir porque hay un bien, una verdad y una belleza que se puede alcanzar? Porque si verdaderamente lo tienes, entonces no tienes nada que preocuparte en educación, porque eso es lo que le vas a transmitir a tus hijos. Ese sentido por el cual tú, pese a que el día fue de locos, al otro día otra vez uno se levanta con alegría y le prepara el desayuno a sus hijos, porque les muestra, les testimonia con sus acciones que la vida vale la pena, que la vida vale la pena, porque si no tengo ese sentido, tendré que buscarlo de algún modo, porque si no, será aquello que le voy a transmitir. Porque lo que nuestros hijos necesitan, y con esto voy terminando, lo que nuestros hijos necesitan es ver un adulto que sabe
lo que de verdad vale la pena en la vida. Esto es lo que están esperando nuestros hijos. Las certezas en las que se apoyan nuestras vidas. Esto es lo que más desean, porque si no lo encuentran, terminarán buscando el sentido en otra cosa. O en el alcohol, o en las drogas, o en otra cosa. Porque el problema no es tanto aquello que los jóvenes consumen. El problema no es tanto cuáles son las cosas que ellos consumen, sino aquello que les falta cuando necesitan consumir. Porque la pregunta es, ¿cuál es la razón por la que consumo? Hay jóvenes, y ustedes lo saben mejor que yo, que no es que buscan consumir alcohol, no es que quieren tomar alcohol, es que el fin de semana lo que quieren es emborracharse, eso es lo que buscan. Y entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué? ¿Cuál es la razón que ve de bondad en emborracharse? Es porque algo está pasando en su anhelo. Y por eso a ellos no les puede faltar el sentido por el cual viven y por el cual eligen lo que eligen. ¿Cuál es la razón por la que vale la pena estudiar cuando todos copian? ¿Cuál es la razón por la cual vale la pena decir la verdad cuando incluso me pueden castigar? ¿Cuál es la razón por la cual vale la pena devolverle la billetera a aquel hombre que se le ha caído y que no se ha dado cuenta? ¿Cuál es la razón para mantenerse sobrio pese a que todos mis amigos están casi en el suelo, aparentando pasárselo bien? ¿Cuál es la razón? Porque al final el hijo te va a preguntar, papá, ¿por qué? ¿Por qué? Mamá, ¿por qué tengo que ser bueno cuando en realidad todos hacen lo que quieren y encima les va bien? Y entonces la pregunta es, ¿nosotros vivimos así? ¿Nosotros vivimos así? ¿Nosotros devolvemos la cartera? ¿Nosotros no mentimos, aunque eso tenga consecuencias? ¿Nosotros vivimos así? Por eso, el problema educativo no es una cuestión de los hijos. El problema educativo no es una cuestión de los jóvenes. Los jóvenes cada vez están peor, los jóvenes cada vez. El problema educativo es una cuestión de los adultos. Es una cuestión de los adultos. Lo que hacen los hijos es mirar. Su profesión es mirarnos. No lo saben, pero están todo el día mirándonos. Es su modo de existir. Nos miran. ¿Y para qué nos miran? Pues para encontrar la respuesta a la pregunta que late en sus corazones. ¿De qué va la vida? ¿De qué va esto de la vida? Y miran no para escuchar lo que ustedes les dicen, no para escuchar lo que nosotros les decimos, sino que miran para ver cómo la encarnamos en nuestros actos. Y por eso, más allá de las dificultades que las tenemos, por supuesto, más allá del cansancio, más allá de la locura de cada día, que cada cual tiene la suya, porque cada cual tiene su locura, de nosotros depende encarnar en nuestras acciones ese anhelo de bien. Ese anhelo de bien. La prevención y la educación de los hijos pasa primero por el corazón de los padres. La educación y la prevención de los hijos pasa primero por el corazón de los padres, por el amor que los padres tienen a algo grande. En este sentido, y con esto termino, la prevención se nos aparece no como un constante evitar conductas negativas, sino como un proceso por el que el amor y el testimonio de los padres les ofrece a los hijos espacios para una vida más plena. Y eso es educar. Muchísimas gracias. ¡Wow, Luis! Mariano. Tremenda exposición, muchas gracias. Bueno, les invitamos a todos que nos vayan haciendo preguntas a través del canal de YouTube. Nosotros tenemos algunas preguntas preparadas. Muy bien. Pero wow, me dejaste removido con lo que fuiste presentando. Hoy día vemos una generación de papás muy cansados, ¿ya? Y justamente Byung-Chul Han en este libro La sociedad del cansancio también revela un poco
el cómo andamos, cómo desde el cansancio, desde esta ansiedad, de estar absolutamente sobrepasados, familias, padres que tienen 2, 3 trabajos, ¿cuál es el mensaje para ellos? Porque decir, pucha, yo, la verdad que tengo que producir, tengo que llenar esta billetera, tengo que pagar esta casa, tengo que pagar estos colegios, tengo que hacer esto. ¿Qué mensaje le podríamos entregar hoy día quizá un poquito más esperanzador? Porque quizá lo principal de tu exposición nos hace ver que estamos buscando respuestas donde no debemos. A mí me da esa sensación, ¿no? Lo que decía Byung-Chul Han es precisamente eso, que nos llenamos de expectativas, nos autoexigimos, nos exigimos en demasía alcanzar bienes que en el fondo no nos terminan haciendo más felices. Por eso estamos cansados, porque uno puede hablar de 2 tipos de descanso. Uno es el descanso después de haber hecho una actividad física, ¿sí? Entonces, he hecho una actividad física, he trabajado todo el día y entonces necesito descansar, necesito recuperar fuerzas, ¿sí? Y entonces uno lo hace de distintas maneras, incluso algunos viendo la serie de Netflix y no pasa nada, que lo haga descansando. Pero ese no es el verdadero descanso humano. El verdadero descanso es cuando el corazón está con el bien que verdaderamente ama. Es decir, cuando puede encontrarse con aquello que le hace feliz, que le hace pleno. Y entonces el descanso del padre o de la madre que llega de trabajar exhausto es encontrarse con el amor de sus hijos y con el amor de su esposo cuando llega. Ese es el verdadero descanso, o el descanso en aquellas cosas que nos realizan, en hacer nuestro trabajo de modo que sea realmente un servicio. Entonces, pensemos en, uno debería mirarse a sí mismo, ¿no? Todos. ¿Cuál es la razón por la que trabajo? Hoy lo hablaba con los alumnos y ellos me decían, por ganar dinero. Entonces, ¿cuál es la razón por la que voy trabajando? Porque cuando trabajo solamente por ganar dinero, la consecuencia, como no ganamos mucho, la consecuencia será permanentemente la frustración, el deseo, la queja, el quejarse permanentemente porque no gano lo suficiente, porque no llego a fin de mes. Pero ¿por qué trabajo? Y por hacerle bien a los demás, por contribuir al bien de otro, por amor a mi familia. Y en ese amor uno descansa de otro modo. No sé si me explico, ¿no? Uno descansa es como, te voy a poner un ejemplo y te dejo, pero es como el novio que va en tren a ver a su novia, ¿sí? Mientras va en el tren, va con un cierto pesar, con una cierta angustia, quiere llegar, está inquieto, no está cómodo. Su descanso está cuando la encuentra y la abraza. Ahí descansa, pero ese descanso no es un descanso en el que se acabó todo, es precisamente cuando todo empieza, porque estás con lo amado, ¿no? Interesante porque esta sociedad del consumo nos vende otra cosa. Y ahí depende mucho de nosotros los padres, el cómo podemos enfocar eso. Y me quiero ir cambiando un poco a cosas que nos están pasando en Chile, en Argentina, en México, Ecuador. También estamos viendo un montón de contextos. Hoy día en Turquía entró un joven a una escuela y mató a una serie de compañeros. ¿Cómo explicamos entonces esta violencia que estamos viendo en nuestros hijos, que estamos viendo en un entorno donde esperamos que estén cuidados? Es difícil. Yo creo que hay una cierta frustración, ¿no? Hay una cierta saturación también de bienes materiales, ¿no? Estamos saturados de la posesión, del placer, de lo fácil, de la gratificación fácil. Y realmente nos damos cuenta de que no nos satisface. Entonces entramos en lógicas en las que nos rebelamos, en las que sale toda nuestra rabia, sale toda nuestra frustración de no poder ser
de no poder ser felices, de no estar contentos con la propia vida que llevamos, porque tal como vos decías, nos venden en esta sociedad de consumo que la felicidad pasa por nuestro bienestar, por nuestra posesión de cosas. Y las tenemos, y vemos que no son suficientes. Y entonces es una lógica que nos frustra, nos da rabia no poder realizar aquello que tal vez otros tienen. Sobre todo con esto que decía antes, ¿no? Que vemos que muchos tienen y gozan de un cierto bienestar anhelado y lo hacen de un modo deshonesto. Y esto provoca rabia, provoca frustración. Entonces, un poco como Byung-Chul Han, como Bauman, que denuncian que toda esta sociedad de consumo no nos puede conducir a la felicidad. Siempre tendremos una cierta frustración. Y por eso que yo insisto en que es necesario ir por la línea de la generosidad, ¿no? No por la línea de intentar poseer lo que se nos vende, sino de lo poco que tenemos, darlo. En ese contexto se me vienen dos preguntas que acá también en base a los comentarios que hemos ido viendo en la web. Hoy día nosotros visualizamos que hay una necesidad profunda del vínculo y también esto de lo material hace desaparecer el vínculo porque pone el valor en los objetos. Y al mismo tiempo nos toca empezar a escuchar mucho, incluso hay un cómics medio paródico en donde en los 60 pone al profesor exigiéndole a los alumnos y los padres a favor de los alumnos, y en los 2000 los padres con el alumno demandándole al profesor. Hoy día vemos que los papás le tienen un poco de miedo a los niños. Los padres están, los padres están siendo satisfactores de bienes y consumo, pero le tienen temor a los hijos. ¿Por dónde tomamos esto? Porque si educar es prevenir, ¿qué es lo que estamos dejando de hacer los papás cuando tenemos estos niveles de violencia en los niños, hasta con los padres también? Hay un autor al que yo sigo mucho, después recomendaré, que se llama Gregorio Luri, que es un filósofo y además maestro español, que dice que la sobreprotección es un maltrato. Los hemos sobreprotegidos. Es esta generación del algodón, ¿no? Hemos pasado de esa visión, si querés, autoritaria, o de ejercicio de la autoridad que nos han mostrado de un padre que solo exige y que no tiene afecto, a un padre puramente afectivo que no exige. Y lo que más necesitan nuestros hijos, precisamente, es que nos decidamos a ejercer la autoridad. La autoridad que no es autoritarismo, sino que la autoridad que precisamente está fundada en el amor que tienen los padres por los hijos, es precisamente hacerles crecer. Autoritas viene de hacer nacer. Es lo que necesitan nuestros hijos, nos reclaman esa autoridad. Ellos juegan al límite de a ver hasta cuánto pueden, porque realmente no saben de qué va la vida, no saben qué es lo bueno y qué es lo malo, pero la inclinación de su deseo es a tenerlo todo, entonces lo intentan, y está bien que lo intenten, pero necesitan la firmeza que a veces no somos capaces de tener. Porque quiero decir una cosa muy importante, y una cosa es saber lo que tengo que hacer y otra cosa es hacerlo. Saber que tengo que ejercer la autoridad y otra cosa es ejercerla, porque somos débiles, porque nos equivocamos, porque a veces hay distintas circunstancias que nos hacen no hacerlo, pero uno tiene que decidirse a ser autoridad de sus hijos, decidirse por querer el bien de sus hijos, y a veces supone no darle lo que desean. Y eso nos cuesta, pero la única manera es hacerlo.
La única manera es quitarle el móvil. La única manera es cerrarle la puerta del refrigerador. La única manera es a través de ciertos castigos. Es que no hay otro modo, no hay muchos misterios. Pero tengo la sensación de que hay una crisis de autoridad, que nos hemos como imposibilitado a ejercer la autoridad y ha hecho que tengamos niños que se rebelan o a los que le tememos. Dicen que a los 6 años en la casa alguien manda. No se sabe si el hijo o los padres, pero a los 6 años alguien seguro que manda. Y entonces nosotros tenemos que realmente tomarnos en serio esta labor de hacer crecer a nuestros hijos a través de la firmeza de la autoridad, ¿no? ¿Y qué diagnóstico? ¿Por qué nos pasó eso a los padres? ¿Por qué le pasó eso a la familia? Porque hoy día también vemos esta descomposición de la familia por lo mismo. Vemos jóvenes que ya tienen pocas ganas de formar familia, de casarse, de instituir esto. O sea, este temor que los padres hemos traspasado está teniendo consecuencias importantes hoy día. Sí, yo creo que es un problema bien complejo, pero en parte tiene que ver con un mal concepto de libertad también, ¿no? Con un mal concepto de libertad. El mundo moderno ha ido considerando que la libertad es precisamente la ausencia total de una coacción exterior, la posibilidad de hacer lo que el propio sujeto quiere hacer. Y entonces cualquier imposición desde fuera aparece como limitando esa libertad. Entonces, la autoridad, primero de Dios, después de los gobernantes, después de los padres y de los maestros, cada vez se ha ido acentuando. Han ido como considerando que cualquier ejercicio de esa libertad mermaba la libertad de los educandos. Y entonces aparecieron una gran cantidad de corrientes pedagógicas que llamaban a poner al niño en el centro, ¿sí? Y por tanto el padre o el educador es simplemente un facilitador, alguien que le acompaña, pero en definitiva quien tiene que tomar las riendas de su formación es el mismo educando. Y ha ocasionado males bastante graves, porque al final lo que necesita un niño, insisto, es esa guía, es esa orientación, es que alguien le diga qué es lo bueno, pero que alguien le diga qué es lo bueno para que él lo reciba y lo acoja libremente. No es para imponerle, ¿no? Sino por eso digo que la única manera es el testimonio. La educación de nuestros hijos no es desde fuera como una imposición, pero es firme en presentarle cuáles son las cosas buenas y malas. La cultura en la que vivimos tiende a tener mucha como opacidad en la diferencia entre lo bueno y lo malo. Es cosa de ver las series y ver que los malos son los buenos. La gran mayoría de series presentan al malo como el simpático. Y entonces te roban el banco y uno quiere que realmente lo roben y que no les pillen. Porque hay una confusión con el bien y el mal. Y de eso son lo que nuestros hijos y nosotros mismos estamos bebiendo. Porque nosotros insistimos, fíjate que nosotros pensamos en lo que pasa con nuestros jóvenes, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Cuáles son aquellas cosas por las que nosotros realmente estamos dispuestos a dar la vida? Que yo creo que cada vez nos toca escuchar más padres, o sea, entendiendo que la familia es el núcleo fundamental, cada vez estamos escuchando más padres que no están contentos con su propia vida. Claro. Y desde ahí, ¿cómo volver a una sociedad donde el virtuosismo sea lo que esté primero? ¿Cómo volver a elevar las virtudes? Porque alguien a lo mejor, mirándolo desde afuera, podría decir que eso tenía que ver con las iglesias. Y no es un tema que tenga que ver con las iglesias, pero ¿cómo volver a instalar el virtuosismo en un país? Sí, me parece una extraordinaria pregunta.
difícil, pero extraordinaria, porque es el gran desafío. Nosotros pensamos que la educación en virtudes o tiene que ver con lo religioso o es una cosa como idílica, como poética, ¿sí? Pero si querés, reemplacemos la palabra virtud por aquello que la virtud es, que es un hábito. Y entonces, la verdad es que el ser humano necesita para vivir, y esto se lo aprendí a Klaus, que él seguramente lo va a explicar mejor que yo, pero uno necesita para vivir equilibrio. Y entonces él explica que cuando uno va caminando nadie nota nada raro, pero cuando uno empieza a tambalearse, uno se da cuenta que le falta equilibrio. Y por eso es que el hábito es aquello que va forjando, que va formando nuestra manera plena de vivir. La vida humana no es como la animal, que ya está resuelta desde el momento en que los animales nacen. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero la tortuguita marina nace y el padre y la madre se han ido. La tortuguita marina nace y sale del huevo, va al mar, lucha contra las gaviotas y contra los cangrejos y nada sin ningún problema. Tiene su vida resuelta, sabe cómo vivir. Pero el ser humano no. El ser humano está llamado a un bien muy grande y nace sin saberlo. Y por eso necesita que le habitúen, que le capaciten para realizar acciones que manifiesten qué significa ser hombre. Y no hay otra manera que ir habituando para que los actos que yo realizo me salgan cada vez más fácil. Es el ejemplo del pianista o es el ejemplo del guitarrista. Cuando uno empieza a tocar piano, toca mal, con dificultad, se enoja, se queja, pero a medida que va practicando, a medida que va haciendo esos actos propios del pianista, cada vez el acto le va saliendo más fácil y uno empieza a disfrutar cada vez más. Y entonces es más pianista. Lo mismo pasa en la vida humana. Uno tiene que hacerse más humano. La palabra inhumano solo la decimos de los seres humanos. Es decir, que un perro no es no perro. Solo un ser humano puede ser inhumano. Pero entonces tenemos que realizar actos que manifiesten que soy un ser humano. Pero para eso tengo que ir habituándome, tengo que ir forjando mi carácter para que mi vida tenga equilibrio y que cuando llegue la tercera copa de cerveza yo diga, basta. Porque, o la cuarta, o la que yo considere prudente, que es hasta la que puedo beber, por ejemplo, con el ejemplo de la cerveza, pero muestra equilibrio aquel que a la tercera, que la tope, dice, basta. Pero si la cuarta se presenta con una gotita helada, preciosa, con la espuma, y me pide que yo beba y no soy capaz de decirle no, entonces pierdo el equilibrio. No sé si me explico. Por eso es que la educación en virtudes hay que recuperarlas ya, asumiendo los padres los mismos hábitos, viviéndonos los padres los mismos hábitos, pero hay que recuperarla porque de eso va la educación humana. No hay otro misterio, no hay otro secreto que no sea la educación en virtudes. Es interesante porque los ministerios de educación en los países de Latinoamérica han puesto su mirada en metodologías de aprendizaje activo, como el aprendizaje basado en proyectos, en donde la mirada está puesta en el desarrollo de ciertas habilidades, pero la palabra valor o virtud en muchos ministerios no polula, no se manifiesta como tal. Ha desaparecido. Ha desaparecido. Entonces, desde ahí también me parece muy interesante invitar a las familias a que sí puedan, y a los establecimientos educacionales, a trabajar en estos proyectos, en estos aprendizajes basados en proyectos, pero con foco en el servicio, en la capacidad de dimensionar al otro, porque es donde aparece la grandeza del que tiene poco o nada, o a lo mejor tiene mucho. Exacto. Pero van apareciendo virtudes que nos van conmoviendo. La Universidad de San Sebastián, Mariano, ha sido muy importante porque nos ha ido apoyando como red preventiva en ayudar a llegar con este mensaje
de Arica a Punta Arenas y la verdad que en el mundo, ya que estamos hoy día puestos aquí en YouTube, de hecho estos videos ahora se van a empezar a traducir al inglés, hoy día nos ven de México, de Argentina, de Estados Unidos, entonces es interesante que la universidad se ha puesto como propósito iluminar el futuro. Y aquí viene un desafío, Mariano, porque dijiste que te costaba, pero ¿cuáles serían esos 7 tips? ¿Cuáles serían algunos tips que le diríamos a los papás que iluminan el futuro de estas familias que queremos presente? Porque no hay nada más importante que un papá presente, padre, madre, una familia presente, porque es el elemento protector más relevante que tiene un niño en la vida. ¿Cuáles son esos 7 tips que nos iluminan el futuro? Muy bien, lo voy a presentar. Si me pueden poner la presentación, mientras me ponen la presentación te digo una cosa, porque los tengo como, más que tips, como obras clásicas de la vida cotidiana, ¿sí? Y entonces, antes de mostrarles, lo tengo como el museo de lo cotidiano, ¿no? Obras maestras de la educación familiar, los tips, ¿sí? Insisto que a mí estos tips me cuestan mucho, pero antes de entrar al museo, lo que quiero es decir una cosa muy importante, ¿sí? Y es que no hay que tener miedo a fracasar. Este es el primer tip, si ustedes quieren. No hay que tener miedo a fracasar. No somos perfectos. No hay educadores perfectos. Todos los padres educan mal. La diferencia es que uno lo hace menos mal que otros, pero no somos perfectos y no hay que pensar que podemos llegar a la perfección. Hay que ser, si quieren, como dice Gregorio Luri, sensatamente imperfectos y descansar en eso, descansar en eso, que si un día uno está completamente cansado, ha tenido un día de locos, le sacaron una multa, llega a casa y puede ponerse a descansar y ver la tele y decirle al hijo, mire, hoy no, mañana todo lo que quiera. Ahora sí, mañana hay que estar con él, pero hoy no. Este anhelo de el manual del padre perfecto, que tenemos que cumplir con todo, que tenemos que ir a llevarlos a los museos, no podemos. Entonces, a veces esa presión que tenemos de ser los mejores padres del mundo, no se cumple y nos frustramos. Por eso, la gran mayoría de las cosas en educación son de sentido común. Para ser padre, el gran requisito no es haber estudiado un doctorado en educación, sino ser padre. Y entonces cada padre sabe en cada momento lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que a veces el sentido común nos falta, pero yo diría no tener miedo a fracasar. Es propio de la fracación, de la educación, muchas veces meter la pata, el fracaso, sin más que calma. Entonces, dicho eso, la primera sala, tenemos el diálogo en la mesa, ¿sí? Un estudio del 2007 me revela que el hábito con mayor repercusión positiva en los resultados escolares es hacer una comida diaria juntos sentados en la misma mesa. Esto es muy importante. La mesa es el lugar de reunión. En la mesa nos estamos todos a la vez y al menos una tiene que ser posible de vivirse sin móviles, sin pantallas, sin tele, en la que haya una conversación coloquial, tranquila, con bromas, pero también con cosas profundas, que hablemos de nosotros, que sea el momento de la comunión de vida íntima, ¿no? Sobre todo es el lugar de los padres, es el lugar, y sobre todo es el lugar del padre, donde el padre puede a veces decir algo, y por eso es que es muy importante para consolidar ese ejercicio de la autoridad, para consolidar la transmisión de aquellas cosas que son importantes, esa reunión de la mesa. La mesa, no me quiero extender, ¿no? Pero fíjense que cuando uno en el trabajo o en el colegio se pelea con alguien con el que suele comer juntos y está enojado, uno va a comer con otro. Pero cuando el padre o la madre castigan a los hijos, aunque estén muy enojados, a la hora de la mesa hay que volver a sentarse juntos.
hay que volver a pedir perdón, hay que volver a enfrentar a aquel con el que estoy disgustado. Tengo que aprender a convivir con el otro, y por eso la mesa es una de las cosas más fundamentales. Segundo, la conquista del aire libre. Me he enterado, precisamente preparando esta charla, que los presidiarios de las cárceles americanas hacen más vida al aire libre que la media de los niños españoles. Y entonces la necesidad de plantearle a nuestros jóvenes la vida de hacer deporte, la vida de salir de su habitación, de salir y compartir actividades con los padres al aire libre, es muy enriquecedora, porque además es una forma positiva de alejarlos de las pantallas, de ese encierro en sí mismos, ¿sí? Tercero, muy sencillo, el orden como lenguaje. ¿Qué significa esto? Significa que no educamos solamente hablando sobre valores, sino que educamos viviendo lo que es valioso para nosotros. Y aquí lo quiero decir de manera más sencilla. Hay ciertas cosas que para nuestra familia tienen que ser intransables. ¿Cuáles son? Cada uno las establece, pero hay ciertos valores que vive la familia Pérez, o vive la familia González, o vive la familia Bartoli. Estas cosas son intransables. Por ejemplo, nos sentamos todos a la mesa. Por ejemplo, no usamos el móvil. Por ejemplo, llegamos a la hora que decimos que vamos a llegar. Ciertas cosas que son fundamentales. Es decir, que se debe transmitir a los hijos que en nuestra familia hay cosas que sencillamente no se hacen. Hay cosas que no se hacen. Y por eso me gusta mucho esta frase de Humberto Eco, que está aquí abajo. No, somos los que los padres, la anterior, somos lo que nuestros padres nos enseñaron cuando no intentaban enseñarnos nada. Exacto, somos lo que nuestros padres nos enseñaron cuando no intentaban enseñarnos nada. Eso significa que lo que nos transmitieron, nos lo transmitieron porque lo vivieron, porque lo vivían. De hecho, cuando uno piensa en las generaciones anteriores, yo no recuerdo a mi padre o a mi madre yendo a una charla de formación, o a un psicólogo, o leerse un libro de autoayuda educativa. Vivían la vida que ellos entendían como la más noble. Después, esto lo hemos dicho, ¿no? Pero la libertad de la norma, es decir, lo que decíamos antes, atreverse a ejercer la autoridad. La educación consiste en hacer que nuestros hijos sean más libres, pero para que sean más libres, ellos piensan que la norma les restringe, al contrario, les hace más libres. Cuando a nuestros alumnos en la universidad el primer día de clase les decimos aquí no se puede usar ordenadores, no se puede usar computadores, piensan que le restringimos su libertad, pero en el fondo les estamos enseñando a ser capaces de ser verdaderamente dueños de sí mismos, de ser capaces de hacer lo que verdaderamente quieren, que es, si entran a la universidad, estudiar. Esta es muy importante. En todo cuadro hay un marco, un límite, y por eso no restringirse a decir no. Nuestros hijos tienen que oír el no muchas veces. Más sencillo, el hijo debe ser consciente de que no puede obtener siempre lo que desea. Esto es fundamental. No puede obtener siempre lo que desea. No tenemos que tener miedo a decir no, no. De hecho, fíjense, la misma humanidad empezó a crecer con dos profundos no. Con el no al incesto y con el no a la antropofagia. Cuando dijimos no, la prohibición del incesto y la prohibición de la antropofagia, empezamos a vivir como humanos. Por eso que el no o las prohibiciones no tienen que asustarnos. Es el modo de posibilitar que ellos vivan bien. Por eso que todos los mandamientos se establecen como prohibiciones: no matar, no robar. Pero no matar significa amar al otro. No robar significa respetar las propiedades del otro. Pero siempre van bajo la razón de
del no, y no hay que tener miedo de decir no. Una cosa muy importante, comunicar el hábito de la lectura. Cada vez iba a decir cada vez leen menos. La verdad es que cada vez leen más, pero leen cosas superficiales. Entonces, habituarles al hábito de la lectura. Además, la lectura es una posibilidad de aprender a dominar la atención, de alejarnos de las pantallas, y es una fuente inagotable de enriquecimiento. Nuestros alumnos no tienen hábito lector, y eso es un problema para comprender el mundo. Y finalmente, obviamente no podía faltar esto, ¿no? Las palabras mágicas. Perdón, gracias, por favor. Y podemos agregarle confía. Confía. Porque en el fondo uno le comunica el amor a sus hijos, les ama, les manifiesta lo que les quiere, y entonces ellos se disponen a escuchar, a abrir el corazón a aquello que uno tiene para decirlo. Por eso la confianza es fundamental. Pero, perdón, gracias, por favor, parece algo muy simple y muy básico, pero uno tiene la sensación de que hoy, cuando llama la atención a alguien, lo recibe mal, le echa la culpa al mundo y se olvida de simplemente decir, lo siento, no lo hago más. Se escucha muy poco el perdón, el reconocer que a veces nos equivocamos y somos débiles, y entonces a veces un simple perdón restablece la profundidad de la relación. Y no me queda más. Oye, Mariano, la verdad, alguien lo puso acá, decía que de forma sencilla habías podido expresar algo tan profundo. Creo que Me alegro. creo que hemos tenido esta capacidad de poner nuevamente cosas al centro para los padres, porque es fundamental el trabajo que tenemos que hacer ahí. Y ahí quiero volver a insistir que lo que Red Preventiva está haciendo hoy día es ofrecerle un camino de formación a los papás, en hacerlos dialogar, en construir confianza y en construir comunidad. Esa es la manera en que nosotros vemos para construir una mejor sociedad. Entonces, invitarlos a los papás a conversar, a dialogar, a vincularse con sus hijos y también con los otros padres. No nos sigamos aislando, las paredes tienen que caer para que nos podamos mirar, porque es ahí donde vamos a construir confianza. Y desde ahí, bueno, queremos invitarlos, yo no sé si la producción lo va a tirar arriba o no, pero para la próxima sesión tenemos la próxima charla TEC justamente es el miércoles 13 de mayo y nos va a estar acompañando Álvaro Jiménez, también un profesional de la USS. Y queríamos partir con Mariano porque nos da los fundamentos filosóficos para que luego Álvaro nos explique desde la sociología. ¿Ya? Álvaro tiene una gran trayectoria de cómo prevenimos el suicidio. No queremos hablar del suicidio, queremos hablar de las cosas que tenemos que hacer. Entonces, ya hoy día Mariano nos ha dado una pauta importante y ahora vamos a ir a escuchar el 13 de mayo, que los dejo invitados, por favor, a todas las comunidades educativas. No se la pierdan, porque va nuevamente como esta charla extraordinaria, esta charla TEC toma el control, hacernos cargos como padres. Mariano, un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos. Una alegría haber compartido este momento con ustedes. Así que un abrazo muy grande y siempre a tu disposición. Un abrazo. Muchas gracias, Mariano. Un abrazo. Gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Adiós. A comer con la familia. A dormir, voy yo. Adiós. Adiós, muchas gracias.